uno, que es la vida útil de los alimentos, y lo que son las herramientas para medir la vida útil de anaqueles los productos, para ya luego entrar a la unidad número 2, donde principalmente nos vamos a centrar en diferentes métodos de conservación. Para esto es muy importante que ustedes vayan apuntando que el día 25 de octubre vamos a tener la presencia del doctor Eduardo Castañeda. Él es prácticamente es un profesor adscrito en la Facultad de Ingeniería Química, tiene una especialidad en alimentos, y él nos va a estar compartiendo cómo son estas herramientas y sobre todo estos tipos de análisis que se realizan a los diferentes productos para poder conocer la vida útil de anaquel. Para eso, en la plataforma de Teams ya tienen disponible un artículo que lleva por nombre La vida útil de anaquel de los productos, y es muy importante que ustedes lean la información correspondiente. Y bueno, que tengan en cuenta que el día 25 va a ser el día que va a estar el profesor. Muy bien, tentativamente vamos a quitar también de una vez la fecha de la prueba de desempeño que vamos a estar manejando. Vamos a dejar la prueba de desempeño para la siguiente semana. Voy a ir comprobando la fecha. Hola, hola maestra. ¿Cómo vas? Bien, estoy iniciando la clase. Tenía algunos estudiantes inscritos, pero no han llegado. No han llegado. Hasta hoy, no han llegado. Ajá, entonces, bueno, como les está dando, vamos a tener la prueba de desempeño para la fecha, para el 8 de noviembre, para que vayan tomando datos. Va a abarcar toda la unidad número 1. Y bueno, ya saben que la unidad número 1 es una unidad muy amplia, donde prácticamente nos centramos en cada tipo de alimento y bueno, cuál es el deterioro microbiológico que se tiene en cada uno de estos. Muy bien, chicos, vamos a iniciar, vamos a retomar donde nos quedamos. Recordemos que empezamos a ver frutas y bueno, teníamos al equipo de Paloma que estaba exponiendo principalmente cuáles eran esos agentes que se presentaban, tanto físicos, tanto químicos como biológicos, que se presentaban principalmente en este grupo en las frutas. Les pido por favor que compartan su presentación nuevamente y bueno, que nos vayan exponiendo esta actividad en clase para ir recordando cuáles son esos cambios y la composición química de las frutas. No sé si nos puedan compartir, chicas. ¿Pueden ir colocando su presentación, por favor? Sí, maestra, un momento. Muchas gracias. Hoy, ¿qué tal estuvo el transporte, Oscar? Es la primera vez que llegan un poquito tarde. Sí, igual a mí. Voy a dejar de compartir para que vayan compartiendo su presentación. Pueden ir colocando su presentación, chicas, para continuar avanzando. Recordemos que tenemos el tiempo medido. Hoy tenemos que acabar con un tema bastante complicado que es leche y sobre todo tenemos una actividad dentro de este grupo de alimentos porque debido a su composición química es muy compleja, es muy importante hacer una actividad para poder entender a profundidad cuáles son las características que tiene este alimento. ¿Cómo van, chicas? ¿Pueden compartir?
Ok, voy a ponerlas para que puedan ver su presentación. No sé si pueden iniciarlas, por favor, y que nos vayan exponiendo de manera general cada uno de los aportados, porque lo voy a utilizar como recordatorio de este grupo de alimentos. Bueno, ya habíamos expuesto gran parte de nuestras presentaciones, solo hacían falta las dos diapositivas. Bueno, como recordatorio, pues ya habíamos hablado sobre los microorganismos que se presentaban en las frutas, que esos podrían ser tanto bacterias, hongos, mohos, y también se consideraban los metabolitos como las enzimas que producían como o también las micotoxinas y las toxinas bacterianas. También nos hablaba esta diapositiva de que a medida de que la fruta va madurando, pues se hace más susceptible a los microorganismos porque pierden sus componentes antifúngicos y además pues las paredes celulares se degradan, lo que hace más sensible a que, por ejemplo, los microorganismos pueden atacar. Siguiente. Bueno, algunos de los ejemplos de los que hablábamos pues eran, por ejemplo, en este caso que es el moho gris. Pues como dice acá, se puede desarrollar tanto antes de la cosecha o también en el almacenaje o durante el transporte, pues como su nombre lo dice, pues este es un moho que se presenta de color gris y generalmente ataca en las fresas. Luego tenemos la Diplodia natalensis. Se produce normalmente en los cítricos y causa esta apariencia como verdosa y esta textura rugosa en las frutas. La patulina es una micotoxina. Esta micotoxina pues se produce por diversos hongos, especialmente los géneros de Aspergillus, Penicillium y los Bisoclamis. Y puede atacar a diferentes frutas como sería, pero normalmente se presenta en las en las manzanas y en los productos derivados de estos. Siguiente. Bueno, y en cuanto a las bacterias, pues realmente se pueden presentar grandes cantidades, muchos tipos de bacterias en las frutas y normalmente estos llegan debido a que no se tratan con la higiene adecuada. Puede llegar a aparecer en las frutas debido a que se riega con agua contaminada, que se exponen los cultivos a desechos de animales o de humanos durante la manipulación o almacenamiento. Y pues realmente podemos encontrar muchos, como ya había dicho, pero por ejemplo, algunos pueden ser las enterobacterias como la salmonella y la E. coli, que estos causan enfermedades también en las personas. Y las bacterias del género de Pseudomonas, que esos pueden causar infecciones, pero también ayudan a la descomposición del alimento. Y el género de Clostridium, que son unas bacterias que pues forman esporas y producen toxinas que causan la enfermedad de botulismo. Como tenemos acá en la nota, pues hablaba de que muchas de estas bacterias también ayudan a la descomposición de las frutas, pues porque contienen sustancias pectonilíticas o celulolíticas, que estos pues ayudan a la degradación de las paredes celulares y pues causan el reblandecimiento o también pueden generar las pudredumbres blandas en las frutas. Siguiente. Ya pues como hablaba sobre las enzimas, realmente diversos microorganismos tienen enzimas que pueden degradar diversos compuestos de las frutas. Por ejemplo, en el caso de los actinomisotos, son unas bacterias que tienen compuestos orgánicos que pueden degradar los compuestos orgánicos como la celulosa o la lignina. También diversos microorganismos pues tienen enzimas extracelulares como las amilasas, proteasas y lipasas, entre otras. Y en el caso de otros géneros de bacterias como la Bacillus y las Pseudomonas, pues tienen alfas amilasas que rompen los enlaces normalmente de la amilosa. El género Aspergillus pues también produce diferentes enzimas como proteasas, glucoaminasas, pectinasas, y todas estas enzimas pues dañan la composición de las frutas. Por ejemplo, en el caso de las amilasas, las proteasas que rompen las proteínas de las paredes, pues ayuda a la descomposición de los alimentos.
Y ya pues para terminar nuestros ejemplos de las frutas que colocamos, pues las ordenamos de la que consideramos más perecedera a la menos perecedera. En el primer lugar pues tenemos a los plátanos, que estos normalmente en 1 o 2 días ya se está pues pardeando. Se comienza a salir estos característicos como manchas negras y se comienza a ablandar. Luego tenemos el mango, luego el melón, la manzana y consideramos de último pues los cítricos, pues en este caso pusimos un limón porque como ya habíamos hablado en las diapositivas anteriores, pues estos tienen diferentes defensas naturales contra los microorganismos, como podrían ser pues el pH, los ácidos orgánicos y una cáscara gruesa. Y sería todo de nuestra parte. Muy bien, chicas. Voy a colocar la presentación. No se pueden dejar de compartir, por favor. No sé si me puedan confirmar si ya ven la presentación. ¿Ya pueden ver la presentación? Perfecto. Hoy, como el día de hoy va a ser un tipo de sesión diferente, principalmente porque nos vamos a centrar en vamos a tener una actividad de aprendizaje. Yo les voy a exponer de manera general cuáles son las características de la leche, pero cuando nos centremos en parámetros muy importantes que tenemos que ir identificando, como es la composición química y las propiedades físico-químicas que presenta principalmente este alimento. Como sabemos, aquí tenemos una breve descripción. Características que nos ofrece la dieta es principalmente que estos son ricos en proteínas y calcio. Estos son de fácil asimilación para nuestro cuerpo y estos principalmente van a servir para diferentes procesos biológicos que desarrolla el cuerpo humano, como es el crecimiento, también para el mantenimiento de la masa ósea y muscular del ser humano. Y por eso una de las características de la industria alimentaria es que la leche y sus derivados van a ser uno de los sectores que mayor van a aportar a este tipo de industria. Y vamos a ver que en la actualidad consumo a escala mundial. Entonces estamos hablando que el conocer cuáles son las características de su composición química de la leche nos va a permitir poder saber cuál es el tipo de método de conservación para poder seleccionar un método de conservación para este alimento. Ok, vamos a dar un momentito para darle un clic para que funcione. ¿Okay? Vamos a iniciar como siempre con la definición de la leche. Es importante entender que la leche es una modificación Maestra, no sé si sea solo a mí, pero la escucho muy entrecortada y a veces se le va su audio, se deja de escuchar por un tiempo. A ver, ahorita aquí me escuchas. ¿Me escuchas mejor? Sí, maestra. Perfecto, me voy a quedar aquí parada por si hay alguna situación de rango. Y bueno, como les estaba yo hablando, estamos revisando la definición de la leche y bueno, podemos ir checando que podemos definir a esta leche, a este alimento, como un producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostro, principalmente procedente de un ordeño higiénico,
regular, completo, interrumpido de las hembras mamíferas, domésticas, sanas y bien alimentadas. Aquí podemos ir identificando elementos donde vemos los criterios de calidad, que este alimento se encuentra íntegro, no alterado, ni adulterado y sin calostro. Vemos las buenas prácticas de higiene, donde vemos un orden higiénico, regular, completo. Principalmente hablamos de hembras mamíferas y solo se considera leche, principalmente, la obtenida después de las primeras 48 horas de emisión de los calostros. Muy importante ir identificando estos elementos también de tiempo y podemos ir viendo que el periodo de ordeño principalmente puede ser a lo largo de un año, 305 días, y vamos a ir viendo que de todos los animales vemos que la leche se puede obtener de las hembras mamíferas, pero vamos a de manera general que en el caso de la raza vacuna, vamos a ver que tenemos dos tipos principalmente de raza donde nosotros podemos obtener la leche vacuna, principalmente la raza frisona, que es un tipo de raza de vaca holandesa, y la tipo Holstein principalmente, que es americana y canadiense, que es un tipo de el volumen en litros de leche que se puede ir obteniendo. Principalmente una leche frisona va mayor cantidad o mayor volumen de leche en comparación de una vaca. De manera general, de qué es la leche, pero siempre recordemos que es muy importante para poder ir clasificando a la leche. Ya sabemos que esta leche natural, bueno, va a ser un producto íntegro, no adulterado, no contaminado. En las primeras 48 horas. Maestra, disculpe, se sigue entrecortando el audio. ¿Todos me escuchan entrecortados o solo su compañera? También, maestra. Yo también, maestra. Yo también, maestra. Voy a ver si apago el abanico. Voy a apagar el abanico. Bueno. Ok, vamos a ver si así ya apagamos los abanicos, a ver si así me pueden escuchar, porque ya está la conexión aquí y pues bueno, no tenemos al técnico para que nos vaya viendo lo del audio, pero como les estaba ya explicando, siempre es posible ir clasificando a través de diferentes tipos la leche. Aquí podemos ir observando en el esquema, me gustaría que vayan viendo, en la parte de arriba tenemos la leche natural, ya vimos esa definición, producto íntegro, no contaminado, no adulterado, y que se ha obtenido del ordeño de las hembras mamíferas en las primeras 48 horas. Podemos ir bajando y debajo de esta leche que obtenemos de manera bruta, de manera natural, podemos ir viendo otro tipo de clasificación de leche. Podemos identificar una clasificación de leche higienizada y un tipo de leche certificada. ¿Qué consideran o qué es lo que han leído sobre el tema a cuando hacemos referencia o cuando nosotros decimos qué es una leche higienizada y qué es una leche certificada? Ustedes pueden ir identificando, por ejemplo, en los servicios de supermercado, pueden encontrar que existen en unos anaqueles gigantescos donde podemos ver diferentes tipos de leche. Algunas tienen ciertos certificados, un certificado kosher, un certificado dependiendo del tipo de marca. Vamos a ir encontrando que dentro de los empaquetados vamos a ir encontrando estas pequeñas, digamos, comentarios o sellos que tienen los envases de la leche. ¿Qué es una leche higienizada? ¿Quién me puede decir?
Aquí no, estamos hablando que tú puedes ver pasteurización, ya sea a través de grasa y por qué es necesario hacer un tipo de proceso mecánico conocido como homogenización. Entonces, ¿qué es una leche higienizada? ¿Alguien sabe o qué se imaginan ahí en casita que sea una leche higienizada? No seas malito, ¿puedes ponerme a tus compañeros en la pantalla? Que yo los pueda ver en la televisión, para que pueda ver quiénes están conectados, por eso lo veo a una compañera. Muy bien, chicos, allá en casa, ¿qué es una leche higienizada? Maestra, ¿puede ser la leche que ha pasado por un proceso de pasteurización a la cual se ha eliminado algunas bacterias patógenas para el consumo? Muy bien, puedes darle clic acá, por favor, para ir viendo. Como bien dice tu compañera, vamos a hablar de los gérmenes patógenos. Aquí estamos hablando de procesos tecnológicos, aquí ven la flechita, estamos hablando de procesos tecnológicos, y bueno, aquí está haciendo alusión a dos tipos de procesos que puede tener la leche, ya sea el proceso de pasteurización o también puede ser a través de altas temperaturas. Pero, ¿qué efectos van a tener estos dos métodos? Pues van a hacer esto principalmente, asegurar el total de la destrucción de los gérmenes patógenos. Entonces, la leche certificada. ¿Ustedes qué consideran que es una leche certificada? ¿Cuál es la diferencia que existe entre una leche higienizada, que ya sabemos que va a tener algún tipo de método donde va a eliminar la totalidad de los gérmenes? ¿Cuál sería la diferencia entre un tipo de leche certificada? ¿Por qué se hacen estos dos tipos de distinciones? ¿O por qué es importante que el nutriólogo entienda la distinción que existe entre una leche higienizada y una leche certificada? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Podría ser como una leche a la que ya se sometió a diversas pruebas para comprobar, digamos, su calidad e inocuidad. Muy bien. Está muy relacionado con el tema Que de ya, inocuidad. que Adelante, ya escuché tiene otra. control sanitario, maestra. Perfectamente bien contestado. Estamos hablando de un control sanitario. Estamos hablando de toda esa cadena de buenas prácticas de producción que vimos en el primer tema cuando hablamos de generalidades de los alimentos. Vimos que desde el momento de la crianza, la alimentación, la obtención de la leche, todos los procesos físico-químicos que se somete la leche, hasta procesos de transporte envasado, van a contar con una serie de procedimientos, certificaciones y verificaciones que garantizan que esta leche está certificada y que no va a provocar algún daño a la salud, que es diferente cuando hablamos de una leche higienizada. Aquí nosotros obtenemos volúmenes de leche, no sabemos qué tipo de proceso se llevó desde la alimentación del ganado, de la vaca, todos los procesos de alimentación, todos los procesos de ordeño, todos los procesos de transporte. Aquí no tenemos o no se cuenta con tantas verificaciones y sobre todo procedimientos ISO 9000 que garanticen estos procesos de sanidad. Pero lo que sí tenemos es que existe algún procedimiento tecnológico, como es la pasteurización, para destruir los gérmenes. Ojo, eso no quiere decir que cuando estamos hablando de una leche certificada, no hay un proceso de algún método de conservación, sino que sí los hay y que están más regulados. ¿Ok? Entonces estamos hablando que es una leche certificada
y que existen una serie de organismos, principalmente internacionales y nacionales, y normativas que avalan este tipo de leche. Nosotros podemos ir observando en este pequeño esquema, donde podemos ver que cualquier tipo de leche, tanto higienizada o certificada, podemos obtener dos tipos, las leches especiales principalmente, donde, ¿qué características van a presentar estas leches especiales? Bueno, principalmente hay modificación de la composición con respecto principalmente de estos componentes químicos de la leche natural. Podemos ir modificando el contenido de grasa, podemos modificar el contenido de azúcar, y vamos a ir viendo que dentro de estas leches especiales nosotros podemos encontrar a la leche concentrada, las leches desnatadas, leches fermentadas o leches enriquecidas, así como aquellas leches que puedan ser adicionadas con algún tipo de aroma o estimulantes. Del otro lado, nosotros también podemos ir viendo tanto las leches higienizadas como las leches certificadas pueden ser conservadas. Y cuando estamos hablando de estas leches conservadas, 30 días. Y dentro de estas leches conservadas vamos a encontrar evaporada, principalmente, y la leche en polvo, que han sufrido algunos cambios. Esto es lo que brevemente nos presenta este esquema de la clasificación de los tipos que es una leche higienizada. Entonces, brevemente, observando o leyendo, vemos que es esa leche natural que es sometida a un proceso tecnológico a las temperaturas donde los gérmenes... Maestra, sigue cortando el audio. Chispa, ya no sé cómo hacerle, chicos, porque ya no tengo, ya está conectado el Expoli. Y no sé si está la persona. Ahora, se está cortando el audio. Me está cortando el audio. ¿Está cortando el audio? ¿Está Sí. considerando el espacio? Sí, sí se considera que para. Pero me dicen ellos que se corta el audio. Ok. Muy bien, chicos. Lo que viene es no me acuerdo su nombre. ¿Cómo te llamas? Azael, perdón, Azael, disculpa. Bueno, como les estaba yo comentando, estábamos hablando de las leches higienizadas. Y bueno, solo ir checando, o pueden ir checando la plantilla. Brevemente vemos que es esta leche natural que ha sido sometida principalmente a algún tipo de proceso tecnológico donde principalmente se va a dar la destrucción total de estos gérmenes patógenos y casi principalmente esta totalidad de la flora, la cantidad de microorganismos presentes dentro de la leche, y vamos a ver que va a presentar algunos cambios principalmente en la naturaleza físico-química de la leche, en sus características biológicas y las cualidades nutritivas. Como habíamos hablado, estamos hablando de estas leches certificadas, que es una leche natural, que está totalmente controlada por procesos de buenas prácticas de manufactura. A partir de su obtención, vamos a ver que va a proceder de explotaciones ganaderas en la que todos los procesos, producción, obtención y envasado, van a estar sometidos a rigurosos controles de sanidad, principalmente para garantizar su inocuidad y el valor nutritivo. ¿Me pueden dar a la presentación? Por favor, gracias, Oscar. ¿Sí está fallando el audio? El audio no, como claro, o sea, la conexión a internet. Ok. Muy bien. Ok, me comentan que está fallando el internet aquí en la facultad, pero estamos teniendo algunos problemas con el audio y también con los cambios de la presentación.
Bueno, como les estaba yo comentando, otro tipo, ya vimos que este tipo de leches higienizadas o certificadas se pueden dividir en leches especiales. Y bueno, aquí hablamos que las leches especiales van a tener alguna modificación en la composición química. Vamos a ver que dentro de las leches especiales es posible clasificarlas en leche concentrada, leche desnatada, leche fermentada o acidificada, leche enriquecida y leche adicionada de aromas, estimulantes o ambos. Algo que tenemos que ir viendo, vamos a ir viendo la descripción de cada una de estas porque vamos a entrar a profundidad a la composición. Es importante entender que la leche concentrada, vamos a ver que aquí hay un proceso de higienización, principalmente se aplica a esta leche entera, donde vamos a ver estos cambios o modificaciones, principalmente en su constitución de agua, donde se va a ver reducción con el cual inició esta leche. Y hay una modificación en el volumen, principalmente del agua presente. Recordemos, cuando veamos esta composición, vamos a ir observando que en el caso de la leche, su principal aporte va a ser esta cantidad en agua, en líquido que nos puede ofrecer. La leche desnatada, vamos a ir viendo que va a ser privada principalmente de su contenido graso y vamos a ir viendo que va a verse modificada principalmente estos componentes. La leche fermentada o acidificada, vamos a ver que se va a obtener a través de la adición o la acción principalmente de un efecto de microorganismos, donde principalmente van a modificar a su composición de ese tipo de leche. La leche enriquecida la leche adicionada de aromas estimulantes va a tener una adición principalmente de sustancias aromáticas. Dentro de las leches conservadas, vamos a ir observando que es posible clasificarlas en leche condensada o leche en polvo, como vimos en el esquema anterior. Si estamos hablando de la leche esterilizada, vamos a ver que hay un proceso, método de conservación, un proceso tecnológico que va a asegurar sus formas de resistencia. En el caso de la podemos ir viendo que aquí vamos a privar principalmente la de la leche. En la leche condensada vamos a ir viendo que aquí vamos a tener también privación de esta parte del agua, de la construcción del agua y sobre todo retiramos este contenido acuoso, vamos a agregar la adición de la sacarosa. Y la leche en polvo, vamos a ver que dentro de sus características es un producto seco, pulverulento. Vamos a ver que se va a obtener principalmente por un método de deshidratación de la leche. Aquí eliminamos la constitución del agua de la leche. Y vamos a ir viendo que puede ser de varios tipos. No solamente podemos quitar este contenido acuoso, sino también podemos quitar este contenido también graso, donde podemos utilizar, podemos obtener un producto desnatado. Y bueno, temas de higienización que nos métodos para higienizar esa leche, podemos obtener leche pasteurizada, donde, bueno, esto ya lo hemos hablado principalmente, es un tipo de tratamiento térmico, higienizante, donde se va a eliminar principalmente todo lo que es la fauna patógena, los gérmenes presentes en la leche, y vamos a destruir los microorganismos patógenos pasa. Lo que principalmente nos va a provocar o lo que nos va a garantizar principalmente la calidad y la salubridad y sobre todo disminuir estas posibles alteraciones
fresco, puede ser un producto con un gran contenido acuoso, es fácilmente atacado por microorganismos y una manera de ir conservando es ir retirando estos componentes. Y bueno, algo que tenemos que ir, vamos a evitar esta posible alteración y destrucción de su contenido graso. Y bueno, una vez que nosotros obtenemos una leche pasteurizada, es muy importante conservarse en refrigeración y bueno, durante un periodo corto. Aquí podemos ir viendo principalmente tratamientos pero vamos a ver viendo dos variables. Podemos ir identificando que tenemos la variable de temperatura y otra de tiempo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo y la finalidad? Es algo que hemos estado mencionando, reducir el número de microorganismos por mililitro de leche y aumentar la vida útil de la leche. Aquí es muy importante ir identificando que si estamos hablando de la temperatura, nosotros podemos obtener estos cambios de pasteurización, principalmente a las temperaturas en promedio de 76 grados centígrados, durante 30 minutos y vamos a lograr principalmente reducir el número de microorganismos presentes en la leche. O también podemos utilizar mayor cantidad de temperaturas por menos tiempo y de igual manera podemos obtener estos resultados. Como es en el caso de utilizar temperaturas de 71, 72 grados centígrados durante 15 segundos para poder obtener estos resultados. Otro tipo de método es obtener leches esterilizadas, donde aquí vamos a ir observando que la leche se va a someter a temperaturas, principalmente a 115 grados centígrados, durante un breve periodo de tiempo, 15 minutos, y lo que se va a buscar de igual manera es aumentar la vida útil por periodos de semanas o incluso meses de esta leche. Algo que se busca, un beneficio que nosotros podemos ir obteniendo, es que se evita que este contenido graso que presenta la leche, principalmente, no se vea afectado, no se vea reducido. Inconvenientes podemos presentar cuando nosotros estamos generando o que estamos obteniendo o consumiendo, comprar un tipo de leche esterilizada. Bueno, tenemos que el contenido vitamínico va a ser menor principalmente porque recordemos que son altas temperaturas, lo que provoca que las vitaminas se desnaturalicen. Y bueno, vamos a obtener que en esta leche, en comparación con las otras, vamos a tener un contenido vitamínico muchísimo menor que en los otros tipos de leches. Si estamos hablando de una leche de ultras altas temperaturas, vamos a ir viendo que se manejan rangos de temperatura principalmente entre 140 a 150 grados centígrados durante breves periodos de tiempo. Estamos hablando de 2 a 16 segundos y vamos a ir observando que en este tipo de método, en este tipo de alimento, en la leche obtenida a través de altas temperaturas, vamos a ver en que podemos encontrar este alimento. Nos vamos por su presentación comercial, ya no por el tipo de método de conservación que se está utilizando. Es también posible clasificar a la leche en diferentes formas. Nosotros podemos obtener, al momento de que nosotros la compramos, podemos obtener una leche líquida, donde vamos a ver que hay una gran variedad de leches, donde su composición va a ser muy diferente. Podemos obtener leches líquidas enriquecidas, leches líquidas desnatadas, leches líquidas fermentadas, entre otras. Si nosotros compramos una leche evaporada o concentrada, vamos a ver que estas pérdidas de nutrientes van a ser de manera similares a esta leche que es esterilizada. Si compramos una leche condensada, vamos a ver que las pérdidas nutritivas van a ser sensibles a los que obtenemos en una leche esterilizada,
pero el valor calórico principalmente de esta leche condensada va a aumentar principalmente porque nosotros le agregamos o adicionamos la cantidad de sacarosa para poder conservar a ese producto. Si hablamos de la leche en polvo, vamos a ver que es una leche que va a sufrir algún tipo de reconstitución, va a ser reconstituida principalmente al agregarle agua, pero vamos a ver que uno de los factores muy importantes es que el valor nutricional va a tener un valor similar al valor nutricional que la leche tenía al momento de obtenerse, al momento de su origen. Muy bien. Otro criterio para poder clasificar, esto es muy importante que lo vayan teniendo. ¿Para qué nos sirve prácticamente ir conociendo las formas en que podemos clasificar a la leche? Principalmente por sus componentes y qué es lo que nos ofrece. Si nosotros vamos a irnos por la selección del alimento, principalmente en su valor nutritivo, vamos a ir viendo que es posible clasificarla en leches enteras, semidesnatadas, desnatadas, modificadas lipídicamente y enriquecidas. Y bueno, podemos ir viendo que en el caso de la leche entera no tiene ningún tipo de modificación. También la podemos ir observando en los mercados con algunas etiquetas genéricas donde dice leche completa. Si hablamos de esta leche semidesnatada, donde se le ha modificado principalmente el contenido graso, vamos a ver que vamos a presentar menor cantidad de grasa en este tipo de leche, pero también vamos a tener menor cantidad de vitaminas, principalmente vitamina A, D y E, que si nosotros la comparamos con una leche entera. Otra característica es la leche desnatada, donde principalmente vamos a ir observando que no hay contenido graso, no tenemos presentes vitaminas liposolubles y principalmente es de bajo valor calórico. Adelante. Así es. En algunos en el sistema equivalentes, así lo puedes ir identificando. Dependiendo del tipo de marca, también puedes decir, bueno, una semidesnatada también la podemos encontrar como producto light, si está haciendo alusión al porcentaje de grasa. Aquí es muy importante ir revisando etiquetas y sobre todo, independientemente del producto, debe de responder a este tipo de clasificación genérica. Muy bien, también podemos ir viendo por su valor nutritivo estas leches que son modificadas lipídicamente, donde principalmente vamos a ver una sustitución de esta grasa original, principalmente por aceites vegetales. Y bueno, ¿qué es lo que se busca con esta modificación principalmente del contenido graso? Bueno, se va a buscar principalmente la eliminación de esta grasa saturada y de colesterol que está presente en la leche natural, en la leche completa. Y bueno, se van a introducir principalmente, va a haber una modificación del tipo de ácido graso presente en el alimento. Vamos a ir obteniendo principalmente grasas vegetales, donde vamos a obtener principalmente ácidos grasos insaturados. Entonces, si hablamos de un tipo de leche enriquecida, se va a obtener a partir principalmente vitaminas y minerales. Y vamos a ir viendo que también podemos ver adición de calcio. Vamos a ver que en el caso de la leche desnatada, como dijimos, bueno, aquí podemos ir viendo una comparativa en este. La leche fresca, donde está todo el valor nutricio que se busca principalmente, podemos ir identificando entre los principales componentes que nos está ofreciendo la leche, van a ser principalmente este contenido. Dentro de los minerales podemos ir observando el calcio, el fósforo y el magnesio principalmente. Y podemos ir identificando este contenido de proteínas. Podemos ir viendo
través de las modificaciones que se van teniendo en el caso de la leche, en este caso, observemos la leche, la energía que nos ofrece una leche entera de 78 kilocalorías en comparación a una leche semidesnatada, donde se ha modificado, se ha eliminado, reducido el contenido graso y vemos que hay una disminución, pero también hay un aumento de la cantidad de proteína disponible y podemos ir viendo cómo al disminuir principalmente el contenido graso, principalmente de esta leche semidesnatada, es muy importante que vayan haciendo la observación y que me vayan siguiendo, pueden ir viendo cómo hay una disminución principalmente en el contenido de colesterol, pero sobre todo vean la disminución, sobre todo en comparativa de la cantidad de vitaminas y sobre todo de la vitamina A que son eliminadas con este componente graso. Eso es muy importante, aunque algo que tenemos que ir mirando igual es que la cantidad de calcio, fósforo y magnesio permanece, se encuentra más disponible. Podemos ir viendo cómo hay estos cambios y modificaciones del componente y de esto va a influir la toma de decisión. Recuerden que el macronutrimento presente va a provocar ciertos cambios al momento de irse elaborando o seleccionando el método de conservación. Y bueno, aquí lo mismo, aquí prácticamente semidesnatada, quiere decir que un porcentaje se retiró. Y cuando hablamos de una leche totalmente desnatada, donde el contenido de graso ha sido totalmente extraído, vamos a ver que hay una disminución en la cantidad del valor calórico, pero ya no tenemos presente principalmente este aporte de vitaminas que nos aportaba y sobre todo esta fuente de vitamina A que era la leche. Y bueno, aquí sí es muy importante hacer la observación principalmente donde vemos esta modificación lipídicamente, que es algo que deben de buscar principalmente en la forma comercial, donde se ha extraído ese contenido graso principalmente, pero se ha adicionado aceite principalmente para mantener, si ustedes pueden ir observando, mantenemos, a pesar de que no hay contenido graso, estamos sabiendo que ya se extrajo, mantenemos de alguna manera el porcentaje de vitamina A través de la adición principalmente de aceites vegetales y sobre todo el tipo de ácido graso que permanece principalmente va a ser ácidos grasos insaturados. A diferencia que aquí podemos ir observando en la leche entera y en la leche semidesnatada, donde vemos la presencia principalmente del colesterol y grasas saturadas. Muy bien. Es muy importante identificar también, ya vimos cómo las podemos clasificar y ya vimos qué significa cada una clasificación, que nosotros veamos en la cajita de la leche y veamos ese sello kosher, quiere decir que nos está hablando de una leche totalmente certificada, que ha pasado por una serie de procesos y de regulaciones que garantizan esta inocuidad durante todo el proceso. También es importante identificar, pues, qué características debe de tener la leche. Para que yo diga que es una leche íntegra, ¿cómo debe de ser? ¿Qué características debe de tener? Y bueno, recordemos que siempre nos vamos a basar principalmente en sus propiedades físicas y también nos vamos a basar en sus características sensoriales. Dentro de las características sensoriales, pues siempre va a estar influenciada por su sabor, su color, su aroma y su textura. Si estamos hablando de su sabor, recordemos que la leche va a tener un sabor ligeramente dulce. Estamos hablando de un color blanco principalmente, opaco. Va a presentar un aroma más o menos acentuado en función de sus componentes. Estamos hablando que tenemos un contenido graso elevado, pues va a tener un mayor aroma. Textura, vamos a ver que esta textura va a ser líquida. Esto es muy importante porque en cuestión de la densidad del producto, vamos a ir viendo de esta propiedad física, vamos a ver que presenta una doble densidad si nosotros lo comparamos con relación al agua.
Aquí es muy importante ir viendo estos parámetros, estas principales características físico-químicas que nos ofrece la leche. Vamos a ir observando que nosotros podemos ir obteniendo la densidad, principalmente a temperatura 15 grados centígrados, donde esta debe de encontrarse entre 1 o 1.034. Vamos a ver su calor específico. Vamos a ver que este se va a encontrar principalmente entre 0.93, tiene un punto de congelación menos 55 grados centígrados, un pH que se va a encontrar muy cercano hacia la neutralidad, es levemente ácida, se va a encontrar de 6.5 a 6.6, y vamos a ver que también tenemos grados de acidez principalmente. Al finalizar vamos a tocar estos puntos principalmente para ir recordando estas características o factores intrínsecos, características específicas del alimento, como vemos la acidez, donde vamos a ver que estas se encuentran entre 16 y 18, que van a ser estos factores que nos van a determinar qué tipo de alteración es la que va a ir sufriendo este tipo de alimento. Entonces aquí tenemos cuáles son las principales características para saber principalmente que es una leche integral. Aquí es muy importante ir viendo, tenemos una imagen, ustedes la van a estar viendo del lado izquierdo, tenemos un rectangulito, y aquí podemos ir viendo de manera general estos componentes que ofrece la leche. Vamos a hablar de esta estructura de la leche porque es importante, ya que tenemos diferentes solutos presentes en la leche. Es un alimento líquido, pero tenemos diferentes componentes presentes. Aquí podemos ir viendo en la parte de arriba, en el rectángulo de arriba, lo que es este líquido blanco opaco, ligeramente. Podemos ir viendo que si nosotros lo partimos, vamos a obtener también una emulsión de grasa. Podemos ir viendo estos puntitos que vemos en el segundo recuadro. Principalmente nos está hablando de estos glóbulos rojos, de estos componentes grasos que forman parte de la leche. Y también podemos ver presentes la cantidad de proteína. Recordemos que presenta un tipo de proteína y es un componente que se encuentra en mayor cantidad en este alimento. Vamos a ver la presencia principalmente de la suspensión, principalmente de estos glóbulos grasos, que son estos círculos más grandes que podemos ir identificando en la imagen, y podemos ir viendo estas micelas que se van formando con lo que son las proteínas. Principalmente aquí vemos representado a la proteína, la caseína de la leche. Podemos ver que todo esto se encuentra en suspensión, se encuentra mezclado, y vamos a ir viendo que la estructura de la leche, vamos a ver que es compleja. Aquí tenemos un volvemos a repetir, recordemos que el contenido de agua es un parámetro muy importante, ya que permite principalmente el crecimiento de microorganismos. Y vamos a ir viendo que su contenido de agua es sumamente elevado. Estamos hablando que de su peso de esta leche, el 90-91 gramos, estamos hablando de una composición de 100 mililitros, va a ser de agua, principalmente. También podemos ir viendo estos extractos secos totales de la leche. Podemos ir identificando que dentro de la grasa, donde principalmente va a formar esta disolución coloidal principalmente,
Y vamos a ir viendo que esta grasa la vamos a encontrar en porcentaje de 3.5 a 4.5 en promedio. Y también vamos a encontrar un la leche, las sustancias nitrogenadas, estas cantidades de proteínas que forman de la leche y las sales minerales. Podemos tener otro tipo igual de moléculas ahí presentes, como son los biocatalizadores, donde se van a encontrar los pigmentos, las enzimas, las vitaminas. También podemos presentar gases disueltos, como es el gas, el oxígeno y el nitrógeno. De manera general, esta es la composición química de que va a influenciar en el volumen de la leche. Vamos a ver que este se va a encontrar principalmente entre 2 y 10 micras. Y vamos a ver es aquí lo que vemos de estas micelas de caseína. Vamos a ver que esta membrana autógena, ¿cuál es la importancia de esta membrana? Es que esta membrana, que es muy frágil y que contiene las proteínas, va a ser principalmente el espacio o la estructura de la leche donde va a ser atacada por estos microorganismos que van a provocar estos cambios, estas alteraciones o modificaciones dentro de la leche. Esta membrana donde se van atacando o donde inicia este ataque principalmente dentro de la leche. Importante, nosotros lo vamos a identificar en el alimento. ¿Qué cambios nos van a decir a nosotros de que este alimento ha sido modificado? Lo primero que vamos a ver es que estos glóbulos grasos que vemos aquí presentes en las imágenes, ¿qué es lo que van a estar sufriendo? Van a subir, recuerden que tienen un peso, pero principalmente van a subir hacia la parte superior de la leche y van a formar lo que nosotros comúnmente conocemos. Y eso es la razón de eso, es que principalmente la membrana autógena ha sido atacada. Muy bien, vamos a hablar brevemente de cuáles son los cambios que podemos ir viendo presentes o qué alteraciones están presentes en la leche. Vimos que pueden producirse alteraciones de diferente tipo. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en tres tipos: de tipo microbiano, enzimático y físico-químico. Si hablamos de alteraciones de origen microbiano, vamos a ver que los principales cambios que se van a dar en la leche es esta acidificación y coagulación de la leche. Y esto se va a dar principalmente por la presencia de este microorganismo, Streptococcus lactus. Y vamos a ir viendo que dentro de las características de este microorganismo es que principalmente puede crecer y desarrollarse perfectamente a una temperatura ambiente. Vamos a ir viendo que va a provocar va a aumentar la acidez que pueden provocar esta acidificación. Va a ser un proceso también de gérmenes, enterococos,
Azeoticus, Microscopus, Liquefacius, Bacillus subtilis y Proteus vulgaris. Vamos a ver que en este caso va a ser la coagulación con una disminución de la acidez dada por la presencia de mold, como es Kestrichum, Penicillium y Mucor, donde principalmente diferentes que van principalmente a hidrolizar los triglicéridos de la leche y finalmente van a consumir esta glicerina, lo que va a provocar este enranciamiento principalmente de la leche, donde nosotros lo podemos ir distinguiendo con este sabor principalmente a enranciamiento y particularmente desagradable del alimento. Otros cambios podemos ver que el agua. Aquí vamos a ver un aumento de la viscosidad de la leche. Y esto va a estar provocado principalmente por el Micrococcus o el Bacillus. Y vamos a ver también la presencia de diferentes sabores, donde vamos a ver que la leche se vuelve amarga. Podemos ver que presenta un tipo de sabor a nuez, a nabo o a jabón. Principalmente, aquí podemos ir viendo cuál es la tabla que ustedes ven del lado izquierdo. Es muy importante que vayan identificando los tipos de enzimas presentes en este tipo de alimento. Vamos a ver que tenemos enzimas principalmente de dos tipos. Tenemos enzimas hidrolíticas y enzimas de óxido reductoras, donde principalmente vamos a ir viendo qué tipo de temperaturas pueden provocar cambios y en qué tipo de leche las podemos ir encontrando en mayor cantidad. Por ejemplo, si estamos hablando de enzimas hidrolíticas, vamos a ver que vamos a tener mayor cantidad de lipasas. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos presente este tipo de enzimas como factor intrínseco, pues la lipasa va a encargarse principalmente de afectar la rancidez. Nosotros vamos a ver este enranciamiento de la leche, principalmente por parte del proceso que tiene este tipo de enzima. Vamos a ir viendo que la vamos a encontrar principalmente leches desnatadas y vamos a ver que existe un tiempo para su inactivación, encontrar diferentes rangos de temperaturas. Muy bien. Si hablamos de la lipasa en específico, vamos a ver que es una enzima principalmente lipolítica, rompe enlaces de los ácidos grasos. Y vamos a ver que esta puede desarrollarse principalmente por procesos simples como es la refrigeración. Y vamos a ir viendo que se van a encontrar mayormente en leches con mayor contenido de lipasa, que van a proceder principalmente de animales. Y si nosotros hablamos en físico-químico, podemos ir encontrando ese sabor a oxidado que se va a presentar en la leche, donde principalmente presentarse en los procesos de la leche, vamos a ver un gusto a metálico, a oleoso, a grasa, gusto a sabor a cebo, a papel, a cartón. La alteración se va a deber a la presencia principalmente de peróxidos, aldehídos y cetáceas principalmente que tiene la leche. Muy bien, chicos. Antes de continuar, para no agobiarlos, porque vamos a entrar un poquito más a detalle,
solo les hablé del tipo de alteraciones que tenemos microbianas, enzimáticas y físico-químicas, pero es muy importante irlas abordando desde el punto de vista de la composición química. Vamos a empezar a tener cambios en la asignatura para que ustedes vayan leyendo los contenidos que vamos manejando en cada una de las sesiones. Para esto, ¿qué requiero? Vamos a trabajar un tiempo estimado de 20 minutos, más o menos, para ir trabajando. ¿Y qué es lo que yo requiero que ustedes realicen? En equipos de trabajo, consulten el libro de alimentos, composición y propiedades de la plataforma de Teams y lo que es la plataforma de Wadi virtual. Y sobre todo quiero que ustedes vayan al tema de leche y derivados, que es el capítulo número 4, lo van a encontrar en la página 69. Y quiero que ustedes identifiquen la composición química de la leche. Quiero que ustedes elaboren una presentación de PowerPoint con esta composición química. ¿Qué es el que va la composición química? Debe de describir a detalle la composición físico-química de la leche. Debe de describir el componente graso de la leche. ¿Cuáles son estas sustancias nitrogenadas presentes en la leche? El componente glucídico de la leche, vitaminas y minerales de la leche. ¿Y cómo vamos a terminar esta actividad? Mediante la selección de un equipo de trabajo. Todos los equipos lo van a estar realizando, son 9 equipos. Todos los equipos van a realizar esta actividad y me la van a cargar en la plataforma de Teams. Y bueno, la siguiente clase vamos a iniciar con la exposición de esta parte de la composición química de este alimento. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la actividad. Tienen 20 minutitos para hacerla y vamos a tener 10 minutitos para exponerla. Que se organicen en equipos de trabajo para iniciar con la actividad. Maestra, ¿y cómo nos dividimos? O sea, ¿qué equipo le toca? No. Todos los equipos van a hacer la composición química de este alimento. ¿Y qué incluye la composición química? Todos estos elementos. No hay división de absolutamente nada. Todos van a leer sobre la composición química de la leche. No sé si me expliqué. ¿Sí, Valentina? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, chicos. Vamos, que comiencen a trabajar. Creo que no va a dar tiempo, ¿verdad? No creo. Lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, porque no van a tener tiempo para hacer la actividad y aparte hacer el cierre de la asignatura. Lo voy a dejar pendiente, lo que lo realicen como actividad de casa. Mientras tanto, quiero checar un tema con ustedes, muy brevemente de recordatorio, en el tiempo que nos queda. Sí. Los detalles que he tenido, que no hemos revisado a profundidad, pero que me gustaría hacer el cierre con ustedes. No sé si puedes avanzar. Ya hemos hablado del deterioro microbiano, ya vimos qué características tiene. Algo que tenemos intrínsecos y extrínsecos presentes en los alimentos, y nada más que nada es como un recordatorio de lo que hemos visto. Vamos a ver que entre los factores que más afectan este desarrollo principalmente de los microorganismos y que están
en los alimentos, vamos a ver que la temperatura va a jugar un papel muy importante y esto también se va a ver relacionado mucho con las temperaturas de almacenaje y de transporte de los productos. También vamos a ir viendo es la presencia del pH en el que se encuentra el alimento y su actividad de agua. Ya vimos que uno de los factores que va a influir, como hemos mencionado, dentro de la temperatura va a ser los factores de almacenaje y permitir que los microorganismos puedan o no descomponer los alimentos. De manera general, les proporcioné un artículo principalmente que hablaba sobre la vida útil de los alimentos y de manera general abordaba estos factores intrínsecos que forman parte de los alimentos. Aquí podemos ir viendo un pedazo de carne y podemos ir identificando estos factores que influyen en el crecimiento, es posible clasificarlos. De manera general podemos clasificar estos factores intrínsecos, cuáles son esta actividad de agua presente en el alimento, su pH, su humedad y todas las moléculas antimicrobianas que estén presentes dentro del alimento. Pueden ser sus enzimas. También vamos a ir viendo que dentro de los factores extrínsecos que no forman parte del alimento va a encontrarse la temperatura, sobre todo, y el tiempo. Al igual también que las condiciones y los procesos tecnológicos del envasado de este tipo de factores. También tenemos otro tipo de factores presentes, los factores implícitos, que hablan de esta velocidad principalmente. Estos tratamientos tecnológicos que van a provocar cambios en el alimento, ya sean tratamientos técnicos, de irradiación o de agregación, adición de sal, azúcar o algún otro componente para prolongar la vida útil del alimento. Aquí es muy importante, de forma resumida y para efectos neumotécnicas para poder ir identificando cuáles son estos factores que van a afectar principalmente a los alimentos. Badawi principalmente nos ofrece una neumotécnica que utiliza como el término de chato, que es un acróstico que involucra los 6 más relevantes. El primero es uno que ya hemos hablado, que es el sustrato, donde nos habla de esta matriz que conforma el alimento. Cualquier célula va a requerir de alimento principalmente para crecer, reproducirse. Y vamos a ir viendo que está relacionada de esta cantidad de macronutrientes presentes en los sustratos para el crecimiento principalmente microbiano. Otro factor, vamos a ir viendo que es la humedad, pero ¿qué es la humedad? Lo hemos visto mencionada. Vamos a ver y vamos a ir viendo que esta humedad va a ser muy sensible principalmente a la... Aquí es muy importante nuestra humedad aumenta. Estos cambios dentro del alimento. También es importante la actividad de agua. Agua. Químicos, enzimáticos o microbiológicos que se puedan ir presentando. Aquí vamos a empezar a hablar un poco acerca de la actividad de agua. Ya vimos que, ya hemos hablado un poquito de la actividad de agua, que es el agua disponible en el alimento. Nos sirve como un parámetro microbiológico y de seguridad alimentaria. Y bueno, aquí podemos ir identificando diferentes tipos de actividades de agua
están presentes principalmente en los alimentos, como es en el carne, pescado, fruta. Vamos a ir viendo que tienen una alta actividad de agua, recordemos que va de 0 a 1. Y bueno, tenemos un listado de alimentos con sus diferentes parámetros de actividad de agua. Y va a dividir tenemos los alimentos ácidos que van a tener un pH menor a 4.6, donde principalmente vamos a encontrar en su mayor cantidad el crecimiento y el desarrollo de microorganismos no patógenos que simplemente se van a encargar de descomponer los alimentos. Pero sí tenemos alimentos no ácidos, donde van a tener un pH mayor a 4.6. Vamos a ir observando que aquí vamos a tener dos tipos de microorganismos, tanto microorganismos no es que se vamos a ver que los microorganismos más lentamente. Dentro de estas gráficas, aquí podemos ir observando, me gustaría que se vayan fijando. Vamos primero a revisar principalmente la tabla número 7. Recordemos que una cosa es el pH que tiene el alimento y sobre todo el tipo de pH que permite y favorece el crecimiento de cierto tipo de microorganismos. En la tabla número 7 que encontramos a la izquierda, podemos identificar en la primera columna diferentes rangos de pH presentes en diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, un pH neutro, vamos a ver que se va a encontrar en el huevo principalmente. pH ligeramente ácidos, vamos a ver que se van a encontrar principalmente en productos lácteos, como leche, mantequilla y queso. Y bueno, vamos a ir viendo que vamos a obtener, en el caso del PA, vamos a tener pH principalmente de 5.3 a 5.8, en la carne de 5 a 7 y así sucesivamente. Podemos ir identificando los niveles de pH en los alimentos más comunes, de acuerdo a Badul. Pero también es posible ir observando, y me gustaría que vean la tabla o la gráfica que tenemos presentes, donde podemos ir diferenciando. Aquí pueden ir observando el pH, que va de 0 a 14, y vamos a ir observando qué tipo de microorganismo crece en estos rangos de pH. Esto es muy importante porque dependiendo del pH presente en el alimento, nos va a permitir identificar qué tipo de microorganismo es el que va a poder crecer en ese alimento. Por ejemplo, en el caso de los productos lácteos, ¿qué tipo de microorganismo sería el que podría crecer? De acuerdo a la gráfica o a la figura número 2, donde vemos el desarrollo de microorganismos a diferentes pHs. Allá en casita, ¿qué tipo de microorganismo es el que puede crecer? Muy bien, ¿cuál es? En este alimento. ¿Sí crece? Claro que sí. Y bueno, y vamos a ver que en estas condiciones el intervalo de 100 de peligro de favorecer diferentes tipos de microorganismos. En la tabla número 8, donde ya hemos hablado un poco de esta clasificación de microorganismos según su resistencia a la temperatura. Aquí podemos ir viendo diferentes tipos, los termófilos, que se van a encontrar en diferentes tipos de temperatura.
termotrófos, mesófilos, ciclófilos, entre otros. Y aquí lo podemos ir viendo de manera más general, donde recordemos que de 7 grados a 60 vamos a encontrar esta zona de peligro, la temperatura va a comprender entre 4.4 y 60 grados centígrados, y vamos a ir viendo que aquí principalmente se puede dar el desarrollo de bacterias. Vamos a ver que principalmente dentro de las características, las bacterias mueren entre temperaturas de 73 a 100 grados centígrados. Y también tenemos un punto de congelación menos 17.7 grados centígrados, donde vamos a ver que las bajas temperaturas este crecimiento microbiano. El tiempo exponencial, podemos ir viendo que cada 20 minutos en esta imagen número 3 que nos habla del crecimiento bacteriano, podemos ir viendo cómo a lo largo de una célula original, de una célula parental, vamos a obtener 2 células hijas y bueno, y estas sucesivamente se van a ir dividiendo de manera exponencial. Se presentan los alimentos. Alto contenido de agua. Aquí vamos a encontrar todas las frutas y las verduras principalmente. En una zona 2, donde vamos a tener alimentos con una alta actividad de agua y un pH mayor, donde vamos a encontrar principalmente a los cárnicos y sus derivados, la leche y el pescado. En una zona 3, donde vamos a tener alimentos muy estables, pero que tienen un pH bajo, y aquí vamos a encontrar principalmente a productos deshidratados, como son las frutas, a concentrados, como son las mermeladas y mayonesas. Y en la zona 4 vamos a tener alimentos con baja acidez y reducida humedad, donde vamos a encontrar polvos como la harina, la gelatina y la leche. Y bueno, estas son las formas en las cuales podemos ir clasificando los alimentos de acuerdo a esta clasificación. Esto era un poco de recordatorio que quería ver con ustedes de manera general para que ustedes vayan asociando todos estos parámetros que estamos revisando con cada uno de los grupos de alimentos. Muy bien, chicos, vamos a terminar la clase hasta ahorita, a las 12:26. Vamos a darla por terminada. Les pido de favor que para la próxima clase ya traigan la composición química de la leche y sobre todo que lean el tema porque voy a estar realizando diferentes preguntas. También les recuerdo que el día principalmente el 25 de octubre vamos a tener la presencia del doctor Eduardo Castañeda, quien él va a empezar a hablarles acerca de la vida útil y sobre todo los métodos de evaluación de la vida útil de anaquel de los productos alimenticios. Y bueno, les dejo, chicos, nos vemos la próxima clase. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, luego. Hasta luego, maestra.